Esta grabación. Muy bien, estamos en el Círculo de la Gracia. Quiero invitar a todos aquellos que tienen su pantalla apagada, por favor, que la prendan. Es un requisito el que todos tengan su pantalla prendida, porque así puedo verlos, ¿no? Así podemos estar en un momento donde podemos compartir, ¿no? Poder estar conectados en la misma onda, ¿ok? Perfecto, muy bien. Sé que algunos y un gran grupo está de vacaciones, es lo que me han contado, que están de vacaciones. Están, si no me equivoco, están en Tulum, ¿no? Entonces, disfrutando, pero sé que muchos de ustedes están aquí, después de la playa y de haber disfrutado un lindo día de playa, están aquí en clase y otros espero que se conecten en un ratito porque ya saben que por vacaciones pues no hay espacio a una falta, pero igual lo que queremos es que cada uno de ustedes pueda tomar su tiempo, medirlo y ya, ¿ok? Listo, muy bien, le damos. Círculo completo de la gracia. Primero, antes que todo, antes de comenzar, no sé si todos ustedes han recibido la guía de estudios. Esta es la parte 1. Todavía la parte 2 se las estoy enviando. Les cuento algo. Ese es un libro el cual he estado trabajando creo que aproximadamente como unos 10 años. Y básicamente ya pensaba que ya lo tenía listo hasta hace unas semanas atrás y me di cuenta de que aún todavía me falta mucho que pulir, ¿ok? Entonces, pero igual, es por eso que solamente les he dado la parte 1, en unas semanas le entrego la parte 2, que es ya prácticamente todo el manual. Muy bien. Si que no lo tiene, por favor, solicítelo por WhatsApp, se lo enviamos y ya. Muy bien. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Ok? Primero que todo hay que entender que esto es algo que es un regalo, ¿ok? Es un regalo que proviene de Dios, que no es algo que se puede ganar, que no es algo que nosotros podemos lograr por nuestros propios méritos. Entonces vamos a poner desde ya esta idea clara, ¿ok? La gracia de Dios es el favor, regalo inmerecido de Dios para nuestras vidas. Y desde ya viene a cumplir una cosa que a veces nosotros debatimos o estamos en una postura, porque la gracia es un regalo, ¿ok? Es un regalo inmerecido, significa que no lo mereces, pero se te otorga. ¿Por qué? Porque a Dios le place. En otras palabras, vamos a ir conociendo mucho acerca de esto y de poco en poco vamos a tratar de dar a esta idea inicial, ¿ok? Vamos a leer esta parte que está en la Escritura, está en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, está en pantalla grande, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y es interesante esto, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Mira qué clara es la palabra de Dios. No tienes mérito. No te sacaste la lotería. Dios no se sacó la lotería contigo. Él no se fijó en lo increíble, maravilloso, extraordinario que eres tú y te amó por eso. No. Todo básicamente porque a Dios le plació darte ese regalo. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo ocurre la salvación? ¿Saben que en el original, salvación es soso, de donde viene este nombre Zoe? Es un paquete de salvación. Mucha gente cree que la salvación solamente está enfocada en la vida eterna,
Y es lo más equivocado que podemos creer. Porque la salvación es un conjunto, es un paquete de cosas. ¿Cómo que? La salvación significa buena salud. La salvación significa prosperidad. La salvación significa redención. Y significa también, ¿sabes qué? Vida eterna. Significa victoria. Significa que te vaya bien. No solamente arriba en la eternidad cuando nos toque estar con Jesús, sino aquí en la tierra. Es un regalo, absoluto regalo, bendito regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender de que somos salvos por gracia, por su gracia. Él nos escogió a nosotros, nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. ¿Qué vio Él en nosotros para poder ser merecedores de esa gracia? Bueno, nada, porque no merecías nada. Nadie, ni tú, ni yo, nadie teníamos esta capacidad de merecer. Quiero que entiendas este concepto también. La gracia no es una teología, ¿ok? No es una doctrina, es una persona. Y desde ya tenemos que entender ese concepto para poder darnos cuenta de un cambio radical. La gracia no es una enseñanza, no es una doctrina, no es una teología. La gracia es una persona que tiene manos, que tiene labios, una persona que está constantemente en una relación contigo. Entonces, hablar de la gracia, como muchos a veces, por no conocerla, dicen que es hablar de libertinaje o hablar de licencia para pecar. No, estamos hablando de Jesús. Entonces, no estamos hablando de una postura doctrinal, sino estamos hablando de una persona con la cual tú y yo nos relacionamos, una persona con la cual nosotros tenemos una relación, ¿ok? Jesús, entonces, podemos decir que es la gracia. Y eso es interesante. Vamos a ver algunos versos de la palabra de Dios que nos ayuden, no a sostener esto, porque es obvio. Aquellos que han estado conmigo hace 2 meses atrás han podido ver cómo ha abundado la gracia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo se hizo la gracia carne en el Nuevo. ¿No? Mucha gente dice, no, pero no hubo gracia en el Antiguo. Ay, gracia, pero hubo una gracia increíble de parte de Dios y una desgracia increíble del ser humano. Entonces, pero de parte de Dios, gracia total. Oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, mensaje tras mensaje, profecía tras profecía, intentos de Dios para acercar a su pueblo, para que lo conozcan, pero pues, no, así no fue. Entonces, tuvo que venir el Mesías para lograrlo. Ok, vamos a leer este verso que está aquí. Vamos a ir un poco a los fundamentos. Si estás en la guía de estudios, vamos a hablar un poco de los fundamentos. ¿Ok? Este fundamento es muy importante, el cual vamos a leer, que está en la palabra de Dios. Va a ayudarnos muchísimo a poder entender cómo es así que nos relacionamos, cómo es así que tenemos esta oportunidad de conocer y vivir la gracia de Dios en nuestra vida, ¿ok? Entonces, vamos a leer este verso, dice así, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ok? Voy a leer otro verso que muchos de ustedes ya pues lo deben de conocer de memoria, ¿ok? Pero igual voy a tratar de leerlo. Está en el libro de Efesios, lo voy a leer desde
desde la guía de estudios, que me imagino que la tienes a la mano, igual que yo, tengo a la mano, dice, Dios los salvó, es Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice, Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron, ¿verdad? Y es ahí donde entendemos una cosa. Si es que Dios nos salvó por su gracia, como el versículo que acabamos de leer y hemos leído hace un ratito, cuando tú te das cuenta de que el pecado fue el que abrió la puerta, el pecado fue el que originó todo el problema, que aquí está el verso, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, solamente había una opción, solamente había una opción para salvación. Y la opción de la salvación viene por la gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un solo hombre trajo el pecado a la humanidad. No sé si ustedes se acuerdan este contexto, pero este Adán no solamente la regó para sí, para su familia, sino que la regó para todos aquellos que son parte de la raza humana. O sea, el pecado y la muerte se trasladó de generación en generación hasta el día de hoy y lo sigue haciendo. Cada niño que nace, nace con un tema que resolver en el futuro. No importa cuán lindo, cuán bello sea y que se llame tu hijo, ¿no? Él tiene que resolver este tema gracias a Adán. Estamos hablando de algo que mucha gente piensa como el pecado original, ¿verdad? Este pecado con el cual uno nace y luego nosotros tenemos que resolverlo en algún momento, por supuesto, a través de Jesús. Ahora, pero aquí Romanos, o sea, el apóstol Pablo está hablando del problema. El problema vino por un hombre. Ahora, a Jesús lo conocen como el segundo Adán. ¿Ok? Eso es interesante. El primero la regó y el segundo viene a corregir los problemas del otro. O sea, las consecuencias del otro. Las situaciones, las cosas terribles que se causaron y que se hicieron. Jesús viene a ser esta gracia maravillosa que viene a ser más grande que el pecado del hombre. O sea, él es el segundo Adán, pero viene a ser más grande que el pecado del mismo Adán. O sea, su gracia es más grande que el pecado. Entonces, viene Jesús siendo un hombre, como hombre, y básicamente él carga nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, todo, ¿verdad? Y él nos da un regalo increíble. Nos da el regalo de su justicia. Dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es la única manera de romper el ciclo del pecado fue a través de Jesucristo. Por su gracia maravillosa y el regalo de su justicia. Ahora, regalo de justicia. Vamos a hablar un poquito. ¿Sabías que tenías un regalo de justicia? Solamente sabías que tenías un regalo de salvación, ¿verdad? Pero ¿sabías que Dios no solamente te salvó por su gracia maravillosa, sino que te dio un regalo y un regalo de justicia? Es interesante esto. Si estás leyendo la guía de estudios, te vas a dar cuenta de que en la guía de estudios hay un punto en la página 5 que se llama, perdón, el 5 no, en la página 7 que se llama las 3 imputaciones. Si estás ahí leyéndola, te recomiendo, si no tienes pues otra computadora o estás en tu teléfono, te recomiendo no ahora, sino en la próxima clase, imprimirla y ya con eso puedes darle seguimiento. Entonces, las 3 imputaciones.
¿Ok? Vamos a hablar un poco acerca de estas imputaciones para entender el regalo. ¿Ok? ¿Alguna vez te han regalado algo y nunca te diste cuenta que te lo regalaron? ¿No? No sé, a mí me ha pasado algunas veces eso. Mi abuelo me dijo, oye, ahí está un regalo. Él me dio a entender de que me estaba regalando un reloj, pero yo no lo entendí así, entonces nunca me di cuenta de que me lo había regalado, ¿no? Entonces al rato, después de un tiempo, de unos años, me dice, oye, ¿por qué no te llevaste tu reloj? Digo, pero ¿qué reloj? El que te regalé. ¿Cuál? Acá lo tengo. ¿Cuándo me lo regalaste? Yo te lo he regalado, es tuyo, ¿no? Entonces, a veces es importante que entendamos el regalo, ¿ok? Porque muchos de nosotros no entendemos, claro, que nos ha regalado algo. No sé si hay alguien ahí con su audio, me regalaría el favor de silenciarlo. Entonces, estamos hablando de regalos, me regalaron, ¿no? Entonces, hablemos de las tres imputaciones. La primera imputación ocurre, ¿cuándo? Cuando Adán peca. ¿Ok? Inmediatamente él peca, adivina qué se le imputa. El pecado y la muerte. Ahora, la imputación o imputar es un término legal. ¿Ok? Aquellos que son abogados, vamos a ir un poco profundo a estos detalles, porque mucho de lo que es la gracia de Dios viene por términos legales. ¿Ok? Que vamos a ir aprendiendo. Entonces, primero, se le imputa a él el pecado y la muerte, o sea, no hay salvación. ¿Qué significa eso? Que Adán no puede quitarse el pecado, no puede quitarse la muerte de la vida, igual como todos nosotros. No podemos quitarnos esa condición humanamente, ¿ok? Humanamente no se puede resolver este problema, ¿ok? Entonces, esa es la primera imputación. La segunda imputación es cuando viene el segundo Adán. El segundo Adán se hace responsable, se hace cargo con la culpa, la maldición, la enfermedad, las malas decisiones del ser humano, uh, y sobre su propio cuerpo recae toda la ira de Dios. No sé si ustedes se acuerdan esta escena de Jesús en el monte de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Él está ahí como el cordero, cargando todo el pecado del mundo encima. Dice, el estrés más grande que él podía sentir se vio evidenciado de una manera física. Empezó a sudar sangre. ¿Mm? Y era algo totalmente fuerte, algo totalmente más grande de lo que un ser humano podía soportar. Tanto así que Jesús le dice, Dios, si es posible, que pase de mí esta copa, si es posible, si está en tus manos, si tú crees que se puede, pasa de mí esta copa. ¿Mm? Entonces es ahí donde ocurre la segunda imputación. Todo el pecado, pasado, presente y futuro, le recayó encima a un solo hombre. ¿Mm? Ahora, todo esto está en la Biblia, desde un contexto diferente. En Levíticos capítulo 16 está conocido como el día de la gran expiación. Es ahí donde se ponía y se promulgaba un sacrificio por el sacerdote, un sacrificio por el pueblo y un sacrificio por la maldad del pueblo. Jesús representa a estos tres corderos que son sacrificados en un mismo día. Pero interesante, uno de los corderos que es llevado y lanzado al desierto, a él le hacen una imputación. ¿Cómo así? El sacerdote ponía las manos del cordero, un cordero sin mancha, puro, que representaba los pecados del pueblo, y empezaba a confesar los pecados del pueblo. Mientras que empezaba a confesar los pecados del pueblo, ¿sabes qué pasaba? Se empezaban a transferir los pecados al pobre animal. Y empieza a abrumarse y a gritar como no tienes idea. Porque es demasiado. Y luego este animal es presentado en sacrificio.
Ahora, Jesús es ese cordero. Es el cordero que a él se le pone todo el pecado del mundo. La Biblia dice que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo lo quita? Quitar es fácil, porque es el resultado de cargarlos. Entonces, él los cargó primero. ¿Mm? Esa fue la segunda imputación. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Es maravilloso lo que voy a decir a continuación. Te va a volar la cabeza, el corazón, vas a empezar a decir, no puede ser lo que me estás diciendo. ¿Cómo es posible que esto ha ocurrido? Y no me di cuenta. Bueno, la tercera imputación es el día en que Jesús muere y es clavado en la cruz. Es el día que él dice, consumado es. Es el día que él dice, tetelestai. Lo hice, lo logré, se pudo, nunca más. Jesús está muerto por 3 días y luego triunfa sobre la muerte. Acuérdate, triunfa sobre 2 cosas, sobre el pecado y la muerte. ¿Y cuáles son los problemas que tiene Adán por su mala decisión? Pecado y muerte. Oh, entonces Jesús viene a resolver lo que hizo Adán, pero ocurre una tercera imputación. ¿Estás lista para la tercera imputación? La tercera imputación es que Jesús nos da una imputación de justicia. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Bueno, voy a decir esto. Antes de conocer a Jesús, tú querías quitarte el pecado, no podías. Lo bueno no quitaba lo malo. Era imposible, estabas muerto. Ahora, Dios te ha regalado su justicia. ¿Qué justicia? Tu justicia. No tu justicia. Tu justicia. Ahora eres justo delante de los ojos de Dios. Y antes, tú no te podías quitar el pecado. Y ahora, tampoco te puedes quitar la justicia. O sea, nada de lo que tú hagas puede invalidar la justicia, porque antes tampoco ni las cosas buenas que tú hacías podían quitar tu justicia, podían quitarte el pecado. Ahora, Jesús te dio el regalo de su justicia. Amigos, escuchen lo que estoy diciendo, tienen que entenderlo. No solamente te regaló vida eterna, te regaló justicia delante de los ojos de Dios, no en el futuro, sino ahora. ¿Sabes? A muchos se les hace fácil aceptar la salvación, pero muchos se nos hace difícil aceptar la justicia, porque tenemos un espejo que nos juzga, nos culpa, nos condena y nos pone siempre como somos. Una desgracia. Los psicólogos dicen que el peor juez de uno mismo, perdón, el peor juez de uno mismo es uno mismo. Nunca estamos contentos con lo que vemos frente a un espejo. ¿Y sabes? La Biblia dice que Jesús pagó el precio y dijo, consumado es, lo logré. Y nosotros estamos cargando con cosas, con culpa, con condenación sobre nuestra vida, que son cosas que están resueltas delante de los ojos de Dios, porque Dios nos mira a nosotros puros, santos, justos, limpios, buenos, inocentes, perfectos. Pero tú dices, pero yo todavía sigo en mis cosas. Lo sabemos. No hay duda. Pero eso pregúntale a Dios. Porque a Dios le plació verte así. ¿Te imaginas llegar al cielo algún día? Y que en el cielo no hay dolor, no hay tristeza, ¿no? No hay decepción.
Pero ¿te imaginas llegar al cielo y estar sentado frente a aquel que está sentado en su trono y caer de rodillas delante de él y por primera vez poder mirar sus ojos? Y adivina qué ojos son. Son ojos de gracia. Son ojos de amor. ¿Sabes? No puede haber momento triste en el cielo, pero si que hubiese un momento triste en el cielo, ese fuera el momento triste. ¿Por qué? Porque toda tu vida fue una desgracia. Toda tu vida te viste como un descalificado. Toda tu vida te viste como alguien que no merecía nada. Toda tu vida te viste condenado. Toda tu vida te sentiste como alguien que no podía jamás hacer nada. Y Dios nunca te miró así. ¿Ah? O sea, si que hubiese un momento triste en la vida es que de repente descubrieras que en el cielo se te mire de esa manera. Y tú dices, pero ¿por qué ocurre eso? Porque es a Cristo a quien Dios ve. Y es su justicia, no es tu justicia, no son tus méritos, no es tu capacidad, no es nada de lo que tú puedas aportar a la mesa, porque si tú pudieras hacer algo, no necesitaríamos a Cristo. Es más, si es que hay alguien que es puro, santo, justo, perfecto y que cumple la ley y todos los 10 mandamientos, avísenme. Yo por Uber le mando a alguien para que lo crucifique y me traiga su sangre porque también tiene el poder de justificarme. ¿Ah? Por Uber nomás, rápido. El Uber es rápido. Ahí busco a alguien de Tepito, alguien de allá en México, experimentado en quebrantos, o de quebrantar en gente, y yo te mando rápido, te mando. Ay, ay, ay. ¿Cómo Dios te mira? ¿Puedes soportar esa mirada? Es que esa mirada te revienta el alma. Y si Él te mira así, entonces, ¿por qué tú te miras como te miras? ¿Mm? Si Él te mira de esa manera, si Él no te condena, si Él no te culpa, ¿por qué te miras así? ¿Mm? ¿Sabes cómo Dios te mira? Te voy a mostrar un verso. Estamos en la guía de estudios, ¿verdad? Yo estoy en la guía de estudios y estoy aquí con esta diapositiva también. No sé si la diapositiva me ayuda, si me ayuda la guía, pero estoy tratando de mezclar estas dos ideas para que puedas tener todo junto. ¿Te acuerdas de esa frase que acabo de citar? A muchos se le hace fácil aceptar la salvación, porque supones que es futura, pero se te hace difícil aceptar la justicia. ¿Por qué? Porque es presente, no es futura. Ahora, quiero que sepas esto. La justicia no es un proceso. ¿Qué? La justicia es instantánea. No hay proceso para la justicia, porque la justicia es instantánea. La Biblia dice en Levítico, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay remisión. ¿Y quién cree que derramó su sangre? ¿Mm? Jesús. ¿Y qué pasó con tus pecados? ¿Mm? No, pero yo todavía sigo pecando. No lo dudes. No solo tú, también te acompaño en esto. Y probablemente todos los que están aquí también. Pero debemos aprender a pararnos en la posición correcta que Dios nos ha puesto. Una posición de justicia. Mucha gente dice, no, pero ese es decirle a la gente que peque, que no hay problema, que Dios los mira igual, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú no pecas todos los días? ¿O hay días que no pecas? ¿Mm? Porque para Dios pecado grande y pequeño es igual. Y los pastores también pecan, por si acaso. Oh. Entonces estamos hablando de que es una situación donde la gracia te sostiene, te hace vivir en una correcta
relación con Dios. ¿Eso quiere decir que Dios se molesta contigo? Pues no. ¿Eso quiere decir que tú puedes alegrar el corazón de Dios? No puedes tampoco. Oye, un ratito. ¿Yo puedo fallarle a Dios? No. ¿Yo puedo agradarlo? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque Dios ya está agradado. Por favor, entendamos esto. Dios ya está agradado. ¿Con quién está agradado? Jesús. Y es su justicia, no es tu justicia. ¿Mm? Amigos, es Biblia pura. Y vamos a conocer un montón de cosas porque pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento, eso lo vamos a ver después. Ese era otro pacto, el pacto de la ley. Nosotros vivimos en un pacto de la gracia. ¿Mm? Vamos a leer versículos donde Pablo dice que la ley fue enviada a causa de Moisés. ¿Mm? Pero que la gracia vino a esta tierra. ¿En qué forma? De carne y hueso. ¿Mm? Acá hay unos detallitos. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. ¿Ok? Ay, ay, ay. ¿Está bien? Colosenses 1, 19. Quiero leer ese verso. Perdón, ese me fue ese verso. Ese no era. Aquí lo tengo. Colosenses 1, 19. ¿Ok? Muy bien. Si tienes eso en tu Biblia, acompáñame leyendo. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Estoy leyendo versión NTV. Como resultado, aquellos que vamos a aprender métodos de estudio bíblico, tenemos que saber que esa palabra resultado es una conclusión grande. Dice, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Ese es como ha sido justificado. Tú y yo, por el sacrificio de Cristo, hemos sido trasladados, ¿dónde? A su presencia. Ahora, quiero dar vamos a poner un contraste. ¿Alguno de ustedes, y espero que no, ha tenido algunos problemas con la ley con respecto a estar alguna vez en un juicio, ¿verdad? Como que pues estás ahí frente a un juez y a un acusador, perdón, a un fiscal que cumple la función del acusador con argumentos, ¿no? Y tienes un abogado y todo lo demás, ¿no? Tú sabes, y vamos a creer esta parte, ¿ok? Tú sabes, si es que hay alguien que pierde un caso, tiene la oportunidad de poder apelar, ¿verdad? ¿Apelas a qué? A una instancia superior. Cuando tú pierdes un caso, tienes la oportunidad de apelar a una instancia superior. En mi país puedes apelar hasta 3 veces. Y después de la tercera vez que te encuentran culpable, tu tema está resuelto y no lo puede solucionar nadie. ¿Ok? Ahora, pero hay casos y delitos que te crean la oportunidad de poder ir a instancias superiores, como ahí se me fue el nombre, a los derechos humanos, puede decirte al TAS, al TAS no, el TAS es para fútbol, perdón. Te puedes ir a instancias superiores, ¿verdad? Y es ahí, es más, yo escuchando noticias, sé que México ha perdido muchos casos en esas instancias superiores y toda la justicia de México queda en ridículo total
cuando una instancia superior, una Corte Interamericana de los Derechos Humanos, declara y dice cosas que el Estado mexicano en 3 instancias dijo que nunca había ocurrido. ¿Sabes? Pues, ¿no? Pero pasan 10, 15 años y la justicia llega, ¿no? Por lo que yo sé, le habían dado un ultimátum, o creo que le habían dicho 10 años para arreglar el sistema de justicia de México, o lo sacaban de la cumbre de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si la instancia se da cuenta de todo el problema, es una cosa terrible. Ahora, ¿por qué digo estas cosas medias raras? ¿Quieres volver a leer otra vez el verso? Porque vas a encontrar oro cuando lo vuelvas a leer después después de esta idea que te acabo de dar. Dice, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Dime, ¿eso no es una instancia superior? ¡Ah! Sí. Quiere decir que Dios ya te juzgó y ya aceptó tu justicia en la instancia más superior que puede haber, que es su propia presencia. Y ahí, en su propia presencia, ahí tú eres declarado ¿qué? Ahí eres declarado justo, puro, santo, limpio, sin culpa, sin falta, a través de Jesucristo. No importa qué es lo que hayan dicho las otras instancias inferiores. Especialmente, tú eres una de las instancias inferiores. La que te juzga, el que se condena, el que anda en culpa constantemente. ¿Mm? ¡Qué locura! Te quiero mostrar esto. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Estoy en la guía de estudios, vuelvo a estar en la guía de estudios. Me encanta la guía de estudios. Creo que mis diapositivas las voy a dejar descansar un ratito. Pero por si acaso no tienes que apuntarlas porque está en la guía de estudios. ¿Ok? Está llena la guía de estudios, solamente tienes que mirarla. Pero me encanta esto que está en la guía de estudios, que probablemente te ayude un montón. Gálatas 3:3 dice así. ¿Será posible? Con mucho respeto para todos, pero Pablo es la primera vez que utiliza una palabra media inadecuada. Y esta versión NTV la pone así bien decorada. ¿Ok? Él dice así, ¿será posible que sean tan tontos? Uy. Dice, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, en la gracia, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Ah? Pablo dice, escúchenme un ratito. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Acaso yo no les mostré, no les conté y no les dije cómo Cristo había muerto por sus pecados y lo dije de tal manera que era como si ustedes mismos estuviesen ahí? ¿Cómo es posible que comenzando en el Espíritu, la gracia, termines en la carne? ¿Sabes qué es la carne? No es la carne del pecado, de fornicación, de adulterio, de chisme, de mentiras. No, la carne, ¿sabes cómo se llama? Autojusticia. ¿Qué es eso? Hacer méritos para tratar de agradar a Dios. Por eso que aquí la Biblia dice bien claro. Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. No puedes ser perfecto. Solamente existe un perfecto. Y uno que le agrada por todos. O sea, así es suficiente. Pero, como no nos quedamos tranquilos,
como nos gusta estar siempre haciendo algo, ¿no? Como vivimos en un sistema llamado meritocracia. Nos han acostumbrado a eso, que si haces algo bueno, ¿qué cosa crees que viene sobre tu vida? Algo bueno. Y si haces algo malo, ¿qué viene? Algo malo. Entonces estamos acostumbrados que tenemos que hacer algo para remediar la condición en la que nos encontramos. Es igual. Aquí solamente es un ejemplo, nada más, porque veo aquí a mis Letis. Leti Gutiérrez con Leti Romero. Imagínate, Leti Gutiérrez, que es la hija, y Leti Romero, que es la mamá. ¿Qué pasa si un día Leti le dice algo inadecuado a su mamá? Su mamá, aparte de cachetearla, pero simplemente y la corrige rápidamente, pero se queda ofendida. ¿Y qué ocurre? Leti cae en conciencia de lo que pasó y lo que quiere hacer es remediarlo, solucionarlo. Entonces intenta hacer algo para volver a la condición en la que se encontraba con su mamá. Entonces Leti, que sabe que a su mamá le gustan los tulipanes o las rosas, dice, voy a comprarle unas rosas para tratar de agradar. Pero ¿sabes qué? Su mamá está tan molesta que las rosas se las tira por la cabeza. ¿Y qué crees que siente Leti? Más frustración, más culpa, más decepción. ¿Sabes? Así somos nosotros con Dios. ¿Mm? El más, sí, ya Diosito, ya no te voy a fallar. Me voy a poner al día en mi diezmo, Dios. Sí, perdóname. ¿No? Ya nunca más voy a ver pornografía, nunca más voy a fallar, nunca, nunca, jamás. Mentira, ya nunca voy, ya. Dios, nunca lo voy a hacer, nunca más te voy a fallar. Es mentira. Siempre lo vas a hacer. Los buenos deseos aquí no importan. Yo he estado en estrados, en púlpitos, predicando desde un ángulo distinto y he escuchado a toda la gente al entrar al estrado diciendo, perdón, Dios, nunca más te voy a fallar, nunca más. Y adivina qué pasa. Otra vez vuelve. ¿Mm? Aquí yo hago una comparación entre Pedro y Juan. ¿Ok? Pedro, el super Pedro, se jactaba de ser un judío de verdad. Y los judíos tienen esta cualidad. Si yo he decidido estar contigo, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Pedro le decía a Jesús, no hagas eso. Yo estaré contigo, no te dejaré. Nunca te abandonaré, Jesús. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo por la tercera vez y se encontró con la gran realidad, que todos sus buenos deseos le fueron a la tierra y le falló a Jesús. Y se fue llorando amargamente. Pero el contraste es Juan. Juan no se jactaba en cuanto él amaba a Jesús. Él se jactaba en algo distinto. Él se jactaba en cuanto Jesús lo amaba a él. Él entendió el secreto. El secreto no era en que él tenía que amarlo a él, porque es imposible. Es muy grande, no se puede. ¿Ah? El secreto estaba en que él te ame a ti. Es más, Juan lo dice. Abiertamente, Juan lo dice. Y, y lo dice de una manera interesante en Primera de Juan. A ver, un ratito. Ando acá leyendo esto. Un ratito. Aquí está. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero. Entonces no te jactes de tu autojusticia, porque siempre vas a estar en un círculo
de culpa y condenación. Es más, aquí hay algo que quiero leerles. Hay una vida de culpa y condenación. Todo empieza con querer agradar a Dios. En otras palabras, todos tenemos un buen sentimiento. Todos tenemos un buen deseo. Queremos agradar a Dios. ¿Verdad? Pero adivinen qué. No se puede agradar a Dios. No, es más, yo quiero romper un estigma y posiblemente esto te ayude. Si tú vas a la iglesia para agradar a Dios, no vayas. Si tú lees la Biblia para agradar a Dios, no la leas. Si tú oras para agradar a Dios, no ores. Si tú ayunas para agradar a Dios, no ayunes. Si tú diezmas para agradar a Dios, no diezmes, porque no vale para nada. No se puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Una vez que descubres cómo Él te mira a ti, ahora puedes vivir una vida que le agrada. Es distinto. Es totalmente distinto vivir una vida que le agrada a agradarle. Oh, porque no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Tu intento, ahora yo sé que suena muy espiritual, pues, ¿no? Suena muy espiritual. Y que digan, nunca más, Dios, voy a pecar. Nunca más te fallaré. Nunca. Escúchame, por favor, eso no es ser honesto. Ese es un momento, una etapa de tu vida. Ese es algo que uno dice, pues, me emocioné y lancé semejante barbaridad. ¿Porque es una barbaridad? Porque vas a volver a fallar. Pero la idea es no fallar. No, la idea es que te veas como Él te ve. Y empieces a vivir la vida que te pertenece y la vida que Él te regaló. Ese es el secreto. Wow. Yo llamo esto problemas de usuario. ¿Mm? ¿Cómo que problemas de usuario? Sí, tenemos un problema de usuario. Aceptamos una vida de segunda simplemente porque no sabemos la vida que tenemos. Entonces, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El hecho que tú no hayas descubierto la justicia y no te ves como Él te ve a ti, entonces, hace que tú aceptes una vida que no te pertenece. ¿Mm? Y lo que ocurre a continuación, aparte de abrirme el micrófono, es una vida de pura culpa y condenación. Mira, si tú quieres agradar a Dios, es imposible. Le vas a fallar. Y le vas a fallar siempre. Y luego, cuando le falles, vas a intentar hacer algo para corregirlo. ¿Cómo qué? Como una autojusticia. ¿Mm? Haces algo para que ya, Dios, agrádate de mí. Ya, Dios, no te molestes conmigo, por favor, ¿no? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que siento que Dios no me ama. ¿Y por qué sientes que no te ama? Porque Él está molesto conmigo. ¿Por qué? Porque yo le he fallado. Porque estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Escúchame. Madura. Por favor, madura. El sacrificio de Cristo no ha sido en vano. Su sangre, un solo glóbulo rojo de Jesús, era suficiente para pagar toda la deuda de la humanidad por siempre. Jesús dio toda su sangre por ti. O sea, así ha sido amado, así ha sido justificado, no hay forma. Ahora, entiendan bien esta postura. Tranquilos, no se preocupen. Hay clase 2, hay clase 3, hay clase 4, hay clase 5. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento te acabo de poner contra la pared. Ahorita acabo de remover todo así un ratito, déjame mirarte bien, porque yo necesito este choque. Y en un momento, ya en la clase, cuando transcurra la clase, vamos a encontrar no un balance, sino más claridad sobre la gracia. Porque la gracia no se puede balancear.
Es como si le dijeras a Jesús, oye, creo que te pasaste, ¿sabes? Mejor yo lo voy a compensar para que ya sea más espiritual. No, la gracia no se balancea, se entiende. Es la revelación completa. Es por eso que es un círculo donde se entiende todo lo que Él quiere hacer con su gracia. Entonces, ¿por qué me pongo así? Porque tengo todo el derecho y porque tú tienes todo el derecho. Porque has vivido en culpa y en condenación tantos años de tu vida que te mereces saber la verdad. Te mereces saber la verdad. Yo era pastor por, no sé, por 15 años. Siempre viví en culpa, en condenación. Mis mensajes siempre eran condenatorios. Yo le decía a la gente, no, es tu culpa, porque no amas a Dios lo suficiente. Ay, qué espiritual, ¿no? ¿No? No amas a Dios lo suficiente. Escúchame, nunca podrás amar lo suficiente. Jamás podrás amar lo suficiente. Eso es ley. Eso es poner cargas sobre la gente que es imposible de poder cubrir. Pero Dios pide que lo amemos, claro. Pero cuando entiendes cuán amado eres, primero. ¿Mm? Ay, ay, ay. Dios mío, ¿por qué los minutos pasan? Entonces hay un problema de usuario. ¿Mm? Y en este problema, pues muchos de nosotros ahí entramos en un trompo. ¿Mm? Y no sabemos cómo resolver estas situaciones. La gracia de Dios te da a ti lo que no te merece. ¿Mm? Voy a hacer una comparación. Gracia y misericordia no son iguales. Yo sé que tú oras todos los días. Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Gracias por tu misericordia, ¿no? Gracias porque tu misericordia se renuevan se renuevan de día tras día. Gracias por toda la vida nos han enseñado a hablar de la misericordia de Dios, pero quiero decirte algo. ¿Qué es la misericordia? Que no se te dé lo que mereces. Es como decir, Diego me hace algo y merece que yo le dé un golpe. Y yo llego delante de Diego y le digo, tú te mereces este golpe, pero no te lo voy a dar. Esa es misericordia. Gracia es distinto a misericordia, pero suena igual. Gracia es que se te dé lo que no mereces. O sea, ¿qué significa eso? Que Diego se merece que yo le dé un golpe, pero cuando yo llego le regalo un iPhone 13 Pro Max. Eso es gracia. Eso es gracia. Que se te dé lo que no mereces. Entonces, misericordia es que se te dé lo que no mereces. Y es un trabalengua, ¿no? Muchos de ellos están en ¿qué cosa? Son dos cosas distintas. Quiero dar este contexto. Ustedes saben que hay un pozo en Israel. Este pozo es conocido en la Biblia como el pozo de Betesda, ¿ok? O el estanque de Betesda. Voy a leer y regálenme unos minutos, perdónenme por pasarme de unos minutos, pero no puedo parar de decir esto, ¿ok? Muy bien, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, ¿ok? En el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía un poquito nomás, 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, siempre llegó tarde, ¿no? Esa es la explicación del hombre. Jesús no hace caso a la explicación del hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo ese día. Ok, mira esto, por favor. Esto posiblemente te dé una perspectiva impresionante. Bethesda era un lugar que se hizo para recreación. Un lugar para que la gente pudiera disfrutar de una alberca, de un estanque, ¿no? Donde pueda tomar agua, refrescarse un ratito. Pero un día bajó un ángel y malogró todo. La gente se sanaba cuando se movía el agua y todos los enfermos llegaron a ese lugar y era una desgracia. Tú veías a toda clase de tipo de enfermos, cojos, ciegos, mudos, todos los enfermos que podías saber, y ese lugar se convirtió en un hospital enorme. Es más, no solamente en un hospital, sino también en una pista de carrera de personas con habilidades diferentes. Porque cuando se movía el agua, todos salían corriendo para que el que llegara se sanaba, ¿verdad? Pero ocurre algo. Jesús llega a Bethesda. Bethesda en el original significa lugar de la misericordia. Y cuando tú estás en el lugar de la misericordia, tienes algunas cuantas cosas interesantes. Como que uno siempre se victimiza en el lugar de la misericordia. Siempre le echa la culpa a alguien más por lo que pasa. Siempre es una desgracia lo que ha ocurrido. Y lo único que pide es misericordia. Jesús fue al lugar de la misericordia. ¿A qué? A dar misericordia, ¿verdad? No. Jesús fue a dar gracia al lugar de la misericordia. ¿Por qué? Porque el lugar de la misericordia necesita que alguien te lleve. El lugar de la misericordia necesita que alguien te lleve y que llegues primero. Necesita procesos, necesita un ángel, necesita agua, necesita velocidad, necesita todo para poder alcanzarlo. Pero la gracia, la gracia llegó a decirle, no necesitas a nadie que te lleve, no necesitas tocar ninguna agua, no necesitas. Él le dijo, deja de ser una víctima. Levántate, agarra tus trapos y vete. La misericordia siempre te lleva ahí, a tener una idea distorsionada de quién es Dios y de quién eres tú. En cambio, la gracia te muestra la verdad de quién eres por el sacrificio de Cristo. Muy bien. Clase número 1 terminada. Si tienen algunas preguntas, lo podemos resolver al finalizar. ¿Ok? Ahora tenemos break de 5 minutos.